amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, las jugadas intermedias. Este tipo de detalle táctico también se presenta en la apertura. Vamos a ver un pequeño ejemplo de jugada intermedia en una defensa ninja-india. Pero además vamos a ver dos ejemplos más que se producen en el medio juego. Estas jugadas intermedias son a veces muy peligrosas, puesto que al no observarlas, no calcularlas, pues cualquier combinación que hayamos iniciado puede ser desbaratada con un movimiento intermedio. Vamos a ver este ejemplo de jugada intermedia, donde el blanco comienza con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Una defensa ninja-india muy conocida. El blanco utiliza la variante Rubinstein con E3 y ahora el negro juega una alternativa poco común, pero que es un desarrollo de pieza y que tiene un plan estratégico en plena apertura, donde el blanco continúa con su normal desarrollo, alfil D3 y sigue E5. Esta es la idea de caballo C6. Las blancas ahora continúan con D5, pensando que con ello ganan espacio en el centro del tablero y posteriormente pueden desarrollar el caballo de G a E2, movimiento que hubiera sido bueno en este momento. En lugar de la jugada D5, sencillamente el desarrollo de caballo a E2 es lo tradicional en la variante Rubinstein y lo mejor en este momento. Pero sin embargo, ellas deciden ganar espacio en el centro y se pueden encontrar con dos jugadas intermedias. Una es E4 y la otra también, que tiene relación con la línea principal que vamos a ver, alfil por C3 jaque, para debilitar primeramente la formación de peones y después de B por C3 entonces jugar el avance E4. Esta es la jugada intermedia, donde el blanco retira su alfil a C2 y las blancas se enfrentan ahora con caballo A5 a la debilidad del peón de C4. Y el negro tiene un juego bastante cómodo en esta posición. Ahora, vamos a ver la otra jugada intermedia, que es E4 directamente, y el blanco tendría aquí dos retiradas posibles también, una alfil C2 y la otra pudiera ser alfil B1, pero esto no cambiaría mucho en la valoración de la posición después de alfil por C3 jaque, B por C3 y caballo A5, donde el negro queda ligeramente mejor en esta posición que estamos observando. Al igual que con alfil C2, sigue ahora alfil por C3 jaque, B por C3 y dos alternativas para igualar. Una, caballo E5, o también la otra alternativa de llevar el caballo a A5. En ambos casos las negras tienen un buen juego debido a los peones doblados que tienen las blancas en la columna C. Ahora, aquí quería llamar la atención que, por ejemplo, en lugar de la jugada alfil por C3, pudiera parecer que es igual jugar en este momento, digamos, caballo E5, pero no es igual, puesto que el contrario puede jugar caballo de G a E2 y quedar con una ligera ventaja en esta posición, donde realmente la ventaja espacial en el centro del tablero les da cierta preponderancia y no permiten de esta manera capturar
o que les doblen los peones en la columna C. Aquí, en este momento, la captura de este peón de C4 no es lo mejor, puesto que vamos a ver, para que no se queden con la duda, caballo por C4, seguiría entonces dama por dama D4, amenazando el caballo y también con rayos X contra el alfil. Ahora lo mejor para las negras sería la captura alfil por C3 y caballo por C3. Dejaría al blanco con una pareja de alfiles poderosa. El peón está listo para recuperarse. En caso de caballo D6, entonces se puede o bien recuperar este peón rápidamente o jugar por la iniciativa por medio de F3. Pero bueno, ya esto se nos iría de las manos de las jugadas intermedias. Por esa razón es que se juega primeramente alfil por C3 y después de la captura B por C3, entonces el salto del caballo a E5 o a A5, como habíamos mencionado. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo que se presenta en el medio juego. Veamos esta posición donde juegan las negras. Ellas quieren aprovechar la debilidad del caballo de H4 que está indefenso. Un detalle importante a tener en las posiciones en medio juego cuando hay piezas que están en defensa. Además, ese caballo amenaza con ir a F5 con una fuerza extraordinaria. Y por tal motivo, en la creencia de que luego de la jugada alfil por E4 van a poder capturar, tras los cambios en E4, capturar el caballo de H4. Mejor hubiera sido en este momento, en lugar de esa errónea captura, la retirada caballo FD7, aunque es verdad que la ventaja de espacio que tiene el blanco en esta posición es bastante amplia y les deja con una ventaja clara después de caballo G2, con la idea de avanzar el peón a F4 y a F5, y el pobre alfil de G6 estaría bastante desorientado y desorganizado de la lucha. Pero vamos al tema fundamental. El negro piensa que con esto gana un peón, pero se va a encontrar con una gran sorpresa. Caballo por E4 y ahora caballo por E4. Si las blancas capturan el caballo de E4, las negras harían lo mismo con el caballo de H4. Así que yo le propongo que usted en esta posición detenga el vídeo y encuentre la jugada intermedia por parte de las blancas que le permite recuperar el peón y quedar con mejor posición. Muy bien, usted seguramente encontró que la jugada intermedia es alfil por G7 jaque. Una jugada muy molesta. Y ahora es prácticamente forzado la captura rey por G7, caballo F5 jaque, segunda jugada intermedia y con jaque las dos, que son las más peligrosas, puesto que el rey tiene que jugarse sí o sí. Sigue el rey F8 y ahora se captura el caballo D4. Es verdad que, como decíamos, el material está igualado, pero la ventaja de las blancas es considerable. Su alfil es mejor, tienen mejor desarrollo, el caballo de F5 es mucho más fuerte que el contrario y tienen posibilidades de ataques en el ala del rey tras un posible, por ejemplo, F4, G5, tratar de ubicar la dama en esta diagonal, y el rey del contrario está en F8 muy mal situado. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Aquí en esta posición juegan
las negras y ganan, pero hay que tener en cuenta un detalle importante. Ese detalle importante es la jugada intermedia y vamos a analizar los detalles de por qué. Vamos a ver la continuación. Las negras jugaron dama e7, donde ponen en peligro a la dama y al mismo tiempo al alfil de e2. El negro, ante esas dos amenazas, el blanco se enfrentó a la jugada del blanco con dama h5. ¿Qué pasa? Ahora podríamos pensar, bueno, ya el alfil en realidad sería un pastelito que lo podemos capturar, pero no es tan así. Vamos a ver qué pasa. Después usted aquí, si quiere, detenga el vídeo y encuentre la jugada intermedia. Vamos a ver qué pasa con dama por e2. Esto sería un grave error. Observe que la dama estaría defendida por la torre, lo que quiere decir que esta torre de e8 está sobrecargada en la defensa de la dama y de la torre de f8. Las blancas jugarían torre por f8 jaque, rey por f8 y torre f1, ganando inmediatamente. Las negras, para salvarse del mate, tendrían que entregar su dama y quedar en un final de torre y alfil contra una dama, pero es una posición que a la larga se pierde. ¿Qué pasa? Que si juegan ahora rey g8, seguiría entonces el jaque en f2 con la dama, en f7 con la dama, rey h8 y el mate del pasillo con dama f8, torre por f8 y torre por f8 mate. Llegue usted a su conclusión. Las blancas, después de dama e7, jugaron dama h5 y aquí es donde usted debe haber encontrado la jugada intermedia que le da la victoria a las negras. Y esa jugada es precisamente dama e3 jaque. ¿Qué sucede? Si el rey va a g2, entonces la captura del alfil sería con jaque y se perdería una pieza. No hay los peligros que hemos visto anteriormente. Y si de lo contrario va a h1, que es lo ocurrido en la partida, vamos a ver que el rey está distante de la columna F y no podrá defender la casilla F1 donde anteriormente se dio el jaque que ganaban las blancas. Por lo tanto, rey h1 y entonces ahora sigue dama por e2, torre por f8, pero ahora no hay peligro, rey por f8, puesto que ahora la jugada torre f1 está prohibida, puesto que la dama lo capturaría con mate. Para aquellos que les gustan ver los jaque mate, vamos a ver que la secuencia torre f1 jaque no es posible, o es posible, pero recibe el mate de dama por f1. Aquí vemos la importancia de la jugada intermedia dama e3. Las blancas parece que en esta posición se habían embarcado en una situación donde aparentemente ganaban, pero no es así. Y este jaque intermedio las lleva a la derrota. Espero que este vídeo de jugada intermedia les sea de utilidad y pronto continuaremos con otros ejemplos de temas tácticos. Sin más, como siempre, los invito a otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Gracias y chao.